Bueno, ¿y para qué estamos leyendo la Biblia? ¿Cuál es el propósito de que nosotros abramos la Biblia y leamos lo que consideramos que es la palabra del Señor? ¿Para qué estamos leyendo la Biblia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues huelga dar una respuesta sobre esto, pero es necesario hacerlo para no dejar la pregunta en el aire. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Pues es nuestro Padre Celestial, un Padre de amor, un Padre justo, un Padre bueno, un Padre santo, el cual nos dio la vida y nos ama. ¿Y para qué nos dejó la Biblia? Bueno, la Biblia es muchas cosas, pero una de ellas es ese manual de la vida. Es donde están los consejos de Dios, las enseñanzas de Dios para que nosotros podamos vivir correctamente, ordenadamente, que nosotros podamos vivir de una manera sabia, de una manera inteligente sobre la tierra. Entonces, el mejor libro que existe, que ha existido jamás, en todos los tiempos de la humanidad, el mejor libro para vivir, para aprender a vivir, para encontrarle el sentido y el secreto de la vida, es, sin duda alguna, es la Biblia. Y la Biblia tiene ese poder para transformarnos, para enseñarnos, para, como dice también la Escritura, para redarguirnos, para corregir nuestras vidas, para perfeccionar nuestras vidas y que podamos tener una vida llena de bendición, una vida abundante, una vida plena, para que haya una perfecta realización de nuestra vida, seas hombre, seas mujer, incluso en todos los estados, seas joven, seas niño, seas anciano, ya estés viejo o estés en plenitud de edad, digamos como una persona madura. Bueno, pues la Biblia es ese libro perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos como satisfechos de la vida, como contentos con la vida? ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que no hemos aprendido a vivir plenamente, no hemos encontrado, no hemos tomado de Dios la sabiduría. ¿Se puede tener una vida hermosa sobre la tierra? Sí. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, aplicando a nuestra vida los principios de Dios, la sabiduría de Dios que está aquí en su palabra. O sea, la Biblia nos enseña a vivir. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a disfrutar de una vida en todos los sentidos. En todos los sentidos vamos a disfrutar de una vida hermosa. La vida es bella, la vida es hermosa, es un regalo precioso del Señor. Y a veces en el camino nos llenamos de amarguras, de dolores, de sinsabores, de quebrantos, de tristezas, nos llenamos de, digamos que se ensucia nuestra conciencia, en fin. Muchos problemas pueden ir ocurriendo en la vida y si no aprendemos a resolverlos de una manera inteligentemente sabia, pues entonces nosotros vamos a sufrir y no le vamos a encontrar ese hilo sabroso de la vida. Sobre todo encontrar el propósito de Dios que Dios tiene para contigo, para conmigo. O sea, ¿para qué? Dios me dio la vida, ok, pero ¿para qué me dio la vida?
Miren, hace poco me llamó un hombre y me hizo esa pregunta. Estuvo a punto de morir y él me pregunta y me dice, yo quisiera saber por qué Dios me dejó todavía viviendo. ¿Qué quiere Dios de mí? Esa es una pregunta que me hizo una persona hace unos días. Y bueno, en ese momento pues le dimos una respuesta de acuerdo a su necesidad espiritual. Entonces, a ver, otra vez, la vida es un regalo hermoso y debemos aprender a vivirla en una plenitud. Y esa plenitud tiene que ser la plenitud de Dios, no en un entendimiento humano, no en un entendimiento 100% terrenal. Ahí no está la vida. Los conceptos de una vida así, de una vida bonita, de una vida que se disfruta aquí en la tierra, o sea, los conceptos humanos, los conceptos del hombre mismo, del humanismo, construyen cierta vida, pero no es una vida totalmente plena, llena de paz y de gozo y de victorias espirituales. Entonces es mejor que le creamos a Dios en su palabra. Entonces vale la pena leer la palabra del Señor. Otra vez, tenemos que leer la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Bueno, tú tienes una vida, yo tengo una vida de algún modo sencilla de algunas maneras, complicada en otras, en fin, pero Dios está al pendiente de tu vida. El último versículo que vimos en el video anterior fue cuando dice en el capítulo 29, versículo 31 de Génesis, donde dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y me detuve un momento en esa parte de y vio Jehová todo lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues ahí donde estás ahora, donde vives, Dios está viendo tu vida y Dios está viendo la mía. Dios está viendo nuestros corazones y también tus sueños y tus proyectos y en fin. Así es que la mejor manera de vivir es entender la vida de acuerdo al propósito de Dios. No hay mejor vida que aquella que se vive día a día con Dios, caminando en su voluntad. Bien, pues le dejo esta reflexión. Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 31 y de ahí continuamos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El que da los hijos es el Señor. Y a ver, uno de los propósitos de Dios para con la mujer es la procreación de los hijos. En este caso, pues Raquel era estéril, y esto es algo durísimo para Raquel misma, que después lo confiesa así ella. Bueno, versículo 32. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Y bueno, pues dice, porque dijo esto Lea, dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Bueno, Lea era una mujer que sufría, era menospreciada, ella sufría, y pues Dios le concede un hijo, una hermosa compensación de Dios también en la vida. Bueno, y dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¿Quién de alguna manera la menospreciaba? A Lea. Bueno, pues de alguna manera yo hasta pudiera decir que en primer lugar Jacob la menospreciaba, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, recordemos que a Lea se la dio su papá, pero pues Jacob no quería a Lea, ¿verdad? Quería a Raquel. Entonces, pues de alguna manera ella sentía que
pues que los ojos de Rubén, los cariños de Rubén, perdón, de Jacob, pues eran sobre Raquel, ¿verdad? Eran sobre Raquel, más que sobre Lea. Por eso es que ella se sentía menospreciada, y Dios le da un segundo hijo y lo llama Simeón. Y concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Fíjate bien, es el tercer hijo, y ella sentía que todavía no se unía su marido con ella, porque aquí ella lo está expresando. En este tercer hijo, ¿qué dice? Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ella deseaba eso, ganarse a su marido. Y bueno, pues ella sí podía tener hijos y pues Raquel no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, pues ahí están esas compensaciones, esas situaciones también ahí muy humanas que se dan en todas las familias, ¿eh? Dice, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Bueno, ya tenemos a Rubén, a Simeón y a Leví, los 3 hijos de Jacob, los 3 que vienen a través de Lea. Bueno, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Cuarto hijo, interesante, ¿eh? En el cuarto hijo, a ver, yo quiero aquí hacer una pequeña observación, ¿eh? Cuarto hijo, y entonces ahora sí dice, bueno, esta vez alabaré. O sea, ahora sí voy a alabar a Dios. Esto es interesante, ¿eh? Esa actitud no la tuvo con los otros 3. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esas situaciones que se dan en las familias acerca del hijo deseado y el hijo no deseado. El hijo que esperabas y el hijo que de pronto llega sin que lo esperara, ¿no? O, a ver, muchas veces los sentimientos para con el que nace primero, y muchas veces ya con el tercero, con el cuarto, ya no hacen ni baby shower, ¿eh? Ya no hacen ni baby shower, o ya no lo celebran igual. Esas pequeñas diferencias pues están sujetas a sentimientos y a pasiones humanas. No debiera ser así, pero de manera natural así son las familias. Entonces dice, esta vez alabaré a Jehová, dice, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Aquí voy a esta frase de dejó de dar a luz. Esto es importante, ¿eh? Dejó de dar a luz. Esa frase nos indica que es Dios quien decide el número de hijos. Es Dios quien decide cuándo se embaraza y cuándo deja de tener hijos. Eso es una decisión de Dios, no es una decisión del hombre. No es el esposo el que decide, no es la esposa la que decide. Número 1, el que da la vida es el Señor. El que abre la matriz y cierra la matriz es el Señor. Eso que nos quede muy claro, porque Él es el Señor de todas las cosas. Capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Otra situación allí. Recordemos que Lea y Raquel son las esposas de Jacob. Y Lea ya le dio a Jacob 4 hijos, ¿verdad? 4. Pero Raquel, que era más bonita, atención con esto, que era más hermosa, no le había dado ningún hijo a Jacob. No podía tener hijos. Ahora, otra vez, no era decisión de Raquel, pero pues ella se sentía mal. Esta frase que es mundialmente famosa, ¿verdad? Una frase que nos describe la condición, el sentimiento que había, traducido hasta en envidia, hasta en envidia. ¿Y qué le dice?
le dice a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Padre amado, qué frase, a ver, todo lo que describe, qué profundidad. Es una frase salida de lo más profundo del ser de Raquel. Dame hijos, o si no, me muero. Qué grande pesar, qué grande dolor habría en el corazón de Raquel. Así igual, actualmente, eso está en el corazón de muchas mujeres. Hablo de ese sentir de dar a luz o no poder dar a luz. Hay otras situaciones que muchos hombres y mujeres padecemos y que nos llevan a situaciones y a una condición lamentable. Y a veces nos rebelan contra Dios o nos hacen estar confundidos y dudar del amor de Dios. O dejamos de involucrar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos un tanto resentidos con Dios. Porque por los padres que tuve, por el accidente que pasó, porque se murió un familiar, en fin. Por muchas razones. En este caso, la condición de Raquel era ya bastante dolorosa y tenía envidia de su propia hermana. La envidia no respeta, ¿eh? Un pastor le puede tener envidia a otro pastor. Sí. Porque uno predica muy bonito y el otro predica más o menos. Entonces, hay envidia. Uno tiene una iglesia más grande y otro una iglesia más chica. O la esposa del pastor aquel está muy hermosa y a lo mejor la que yo tengo no está tan hermosa, por decirlo así. Estoy hablando como humano, como humano, totalmente. ¿Qué sucede? Pues hay envidia. Hay envidia de los hijos, hay envidia del dinero, hay envidia de la colonia, de la calle, hay envidia del auto, del coche. Hay mucha envidia. De hecho, la palabra del Señor dice que ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, lo que nos dice ahí es que todos somos envidiosos. O sea, todos somos envidiosos, envidiamos algo. ¿Qué es envidia? Pues envidia algo que otro tiene y que yo no tengo. A veces la solterona pues envidia a la que tiene marido, como en este caso esta mujer, Raquel, ¿qué envidiaba? Pues envidiaba que la otra tenía hijos y ella no. Podemos envidiar el trabajo de una persona. ¿Por qué yo no tengo ese puesto de ejecutivo? Y aquel sí lo tiene. En fin, ¿se puede envidiar la belleza? Sí, claro. Sí, hombres y mujeres podemos envidiar la belleza que otros tienen y nosotros no. Cuidado con la envidia. Hacemos bien en hacer un ejercicio espiritual para que nosotros, a ver, déjame lo acomodo bien. No seamos esclavos de la envidia. Esto da para un tema interesante. Hay que aprender a estar contentos y conformes con lo que tengamos ahora. Esto es parte de la sabiduría del saber vivir. La envidia es mala. De hecho, la Biblia dice que la envidia, atención, la envidia seca los huesos, carcome. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, la envidia afecta la salud de las personas. Punto. Eso está en la Biblia. Entonces, bueno, pues ya lo trataré en su momento, pero ahorita vemos que Raquel tenía envidia. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Volvemos al mismo concepto que se dio por allá cuando Abraham y Sara, y que Sara no podía tener hijos, y que Sara tenía una esclava, ¿verdad? Y los hijos de la esclava pues iban a ser de Sara. ¿Y qué hizo Sara? Pues
le dijo a su marido, pues llégate a mi esclava para que tengamos hijos de ella, ¿verdad? Pues ahora se repite lo mismo, nada más que ahora los personajes son Jacob, Raquel, y Raquel tenía una sierva llamada Bila, y Raquel le está diciendo lo mismo, llégate a Bila, embaraza a Bila, mi sierva, porque si ella tiene un hijo va a ser mío. Así estaba la ley de la esclavitud, ¿eh? Muy bien, entonces, y concibió Bila, o sea, Jacob sí lo hizo, ¿verdad? Y Jacob se llegó a Bila. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Todos los nombres tienen su interpretación bíblica. En este caso, Dan significa él juzgó, que son las palabras que está diciendo aquí Raquel, ¿verdad? Bien, dice, concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Bueno, aquí tenemos esa confesión que hace Raquel. Dice, de alguna manera yo he luchado con mi hermana. Bueno, al sentir que ya tiene dos hijos, no de su vientre, pero sí de su sierva, ¿verdad? Ella se siente feliz, se siente muy contenta. Ella lo ve como una gran victoria, ¿eh? Ninguno de ellos sabía que todo eso estaba en el plan perfecto de Dios. Otra vez. Que Jacob tuviera 4 hijos de Lea, y ahorita ya tiene 2 de Bila, iba a decir Silpa, de Bila, 2 de Bila, todo eso está en el plan de Dios. Y todavía le falta, va a la mitad, va a la mitad. Vamos a ver cómo suceden los demás hijos, ¿sí? Sabemos que van a ser 12, ¿verdad? Bueno, entonces dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Bueno, ay, qué tremendo. Estamos viendo aquí Jacob, déjame decirlo en tono de broma, este Jacob mujeriego, tenía 2 esposas, y cada esposa tenía su sierva. Pues Jacob ya tuvo sexo con las 4. Lea le da 4 hijos, Bila le da 2, y ahora Lea, la que ya le había dado 4, le dice a Jacob, hola, pues te doy a mi sierva. Aquí está, que es Silpa, que era la que yo iba a decir hace ratito, era Silpa, ¿verdad? Y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Y Gad significa fortuna. Bueno, muy bien, entonces ya estamos en el 7º hijo, ya son 7. Y bueno, todo esto, una pregunta. Todo esto, esas situaciones con estas mujeres, ¿se considerarían pecado? ¿Estaba Jacob en fornicación? ¿Estaba Jacob en adulterio? ¿Estaba Jacob en pecado al tener sexo con estas 4 mujeres? La respuesta es no. Y ya he hablado antes al respecto, ¿verdad? No había mandamiento aún dado por el Señor con respecto a que cada quien tenía que tener, cada mujer un solo marido y cada hombre una sola esposa. Todavía el Señor no daba mandamiento, y la Escritura nos enseña que mientras no se haya dado una ley, un mandamiento, entonces todavía no se considera pecado. Muy bien, bueno, entonces, y esto es justo delante de Dios. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Bueno, ahí viene el 8º. Y dijo Lea, para dicha mía,
porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y Aser significa feliz. Como ves, cada nombre de un hijo tiene una gran importancia. Cuidado, a ver, déjame detenerme un momentito en esto de los nombres, porque en este tiempo, en este último tiempo, se ha degenerado mucho la cuestión de los nombres. Otra vez, se ha degenerado la cuestión de los nombres y ha llegado a un nivel, ¿cómo lo llamaría yo? A un nivel, bueno, yo creo que hasta espiritualmente peligroso. ¿Por qué? Porque en el último tiempo se escogen nombres para los hijos, pero, ay Dios, muchos nombres muy insulsos, incluso, a ver, buscando cierta notoriedad. Y se les ponen nombres, bueno, no quiero decir, hasta de equipos de fútbol se les ponen los nombres ahora. Cuidado, eso es terrible. ¿Por qué? Porque se está marcando de alguna manera el destino, el futuro de los hijos. Entonces vale más que tengan un sello, una marca, bueno, más bien un sello. La marca es clandestina y el sello es oficial. Entonces, un sello, ¿y qué más que un sello de Dios? Bueno, capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su mujer. Fíjese nada más. Ahora Rubén, que ya tiene hasta aquí 8 hijos, va por ahí al campo y trae dice que trajo unas mandrágoras. Y las trajo a Lea, su madre. Este es Rubén. ¿Quién es Rubén? Pues el primer hijo que tuvo Lea, el primero de los 4. Y dice, te ruego que me des de las mandrágoras. Y dijo Raquel, le dice a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Bueno, Raquel y Lea son hermanas, ¿ok? Entonces son las 2 esposas de Jacob. Entonces Raquel le dice, oye, vi que tu hijo trajo mandrágoras, ¿por qué no me das? Dame unas mandrágoras. Y ella respondió, Lea le responde, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Ahí hay una negociación sexual. ¿Cuál es el trasfondo espiritual aplicado para nosotros en este tiempo? Yo no lo he estudiado, pero toda esta situación de los hijos, tanto de una mujer como de otra, y en el orden en que fueron, sí tiene una significancia espiritual. Repito, yo nunca le he dedicado el tiempo para buscar alguna interpretación al respecto, pero creo que por todo el contexto, sin duda alguna, sí lo tiene. Dice entonces, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, te presto a mi marido, pero dame de las mandrágoras. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y bueno, pues repito, todo ese entreteje de los hijos a la manera como están siendo concebidas las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque estos son realmente las 12 tribus de Israel. Bueno, pues tiene un entreteje espiritual. Bien, después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Bueno, pues ahora aquí la concepción de una mujer. Y se acordó Dios de Raquel,
aquí cambia la historia, ¿eh? Y se acordó Dios de Raquel. Todas están teniendo hijos. Todas. Lea 6 hijos. Bilha 2 hijos. Zilpa 2 hijos. Bueno, ya son muchos hijos. Y lo tremendo aquí es que esta frase cambia todo. Dice, y se acordó Dios de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel. Esa mujer que era estéril. Esa mujer que estaba viendo que todas las mujeres tenían hijos. Y ella no. O sea, a su marido, 3 mujeres le habían dado hijos a su marido y ella no podía darle uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué condición de Raquel! ¡Qué situación de Raquel! Ahora sí que por acá en México hay hay por ahí un dicho popular, muy popular, que dice que la suerte de la fea, la bonita la desea. Déjame lo aplico aquí. Raquel era una mujer bellísima, hermosísima, pero no tenía suerte, en el sentido de que no tenía hijos, ¿verdad? Y bueno, pues se acordó Dios de Raquel. ¡Qué hermosa frase! ¡Qué frase tan bella! Dios sí estaba viendo todo. Pero este era el tiempo de Raquel. Y dice, y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. Y le concedió. Y dijo, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso el plan del Señor! Se acordó Dios de Raquel. Pero dice, escuche esto. Dice, y la oyó Dios. Esto significa que ella no había dejado de orar. Mira, 6 hijos de Lea. 2 hijos de Bilha, 2 hijos de Zilpa, ya son 10 hijos, 10 hijos, que Raquel vio pasar 10 hijos, ninguno de su vientre. Bueno, en el caminar de todos esos hijos, ella nunca dejó de llorar en la presencia del Señor, nunca dejó de orar en la presencia del Señor. ¡Qué perseverancia! Y dice acá, y la oyó Dios, y le concedió hijos. ¡Aleluya! Muchas cosas deseamos nosotros en este tiempo, Quisiéramos, no sé, muchas cosas. Pudiera nombrar yo bastantes, ¿no? Hay que orar. Deseamos la conversión espiritual de la familia, hay que orar. Deseamos, no sé, un buen esposo, una buena esposa, deseamos tener hijos, soñamos con tener una casa propia, en fin, muchas cosas deseamos. Pudiera añadir muchas más. Bueno, no dejemos de orar y esperemos en Dios. Dios escucha y en su tiempo, Él responde. Esto es una buena frase, es una buena expresión para cerrar este video. No nos cansemos de esperar en Dios. No importa. A veces hay personas que pasan por situaciones de enfermedad y ya tienen 4 años enfermos, 5 años enfermos, 10 años enfermos. Bueno, muchos. En la Biblia tenemos a aquel hombre que tenía 34 años enfermo y el Señor le sanó. Y hay otros casos más, ¿verdad? La mujer de flujo de sangre. También muchos años enferma, hasta que Dios la sanó. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas en el Señor? A lo mejor tú esperas servirle a Dios, conocer a Dios. ¿Qué más esperamos en el Señor? Hay muchas cosas hermosas que podemos desear en el Señor. Entonces, pues, la mejor actitud cuando nosotros hemos puesto en manos del Señor algo es esperar, orar y esperar. Hay que respetar los tiempos del Señor, pero sin duda, así como Dios escuchó a Raquel, también te está escuchando a ti tus oraciones. Así es que no nos llenemos de amargura ni
ni de desesperanza. No, no, no. Alabemos al Señor. Y con gozo y con paz, oremos a Él y esperemos que Él conceda los deseos de nuestro corazón.